Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura, hoy estoy con Jorge. Ustedes no saben todo lo que yo he luchado para conseguir esta entrevista. No voy a decir que es por culpa de él, aunque él es un hombre muy ocupado, pero han pasado un montón de cosas y hoy por fin estamos aquí por segunda vez. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por aceptar estar otra vez aquí con nosotros. Siempre es bacano. Jorge está aquí hoy con nosotros porque Jorge es un hombre visionario, un hombre talentosísimo, súper pila, un hombre con una forma de ver la vida bastante interesante, que ha hecho un montón, diría yo, por la ciudad. Es un hombre emprendedor, aunque él el término emprendedor no le gusta, pero pues ¿qué hacemos? Así se conoce actualmente. Y nada, me gustaría que nos contaras quién es Jorge, cuántos años tienes, lo que quisieras contar para presentarte. Bueno, mi nombre es Jorge Arce Correa, soy de acá de Neiva, tengo 36 años, papás también de acá, llevo gran parte de mi vida viviendo fuera de la ciudad, Bogotá primero, después Medellín, y en los últimos 4 años he vivido en un par de países en Europa, de base administrador de empresas, y he hecho algunos estudios en temas relacionados con economía. Recientemente me gradué de mi maestría en Ciencia en Desarrollo Sostenible en Suecia y acabo de llegar a Neiva después de estar 9 meses trabajando como investigador en Alemania, en una fundación que trabaja en temas de desarrollo rural. ¿Y qué tal ha sido volver? Siempre es interesante, Respira ¿no? profundo. Siempre es interesante, siempre es interesante. Igual para mí para mí es inevitable no seguir desde allá las cosas que pasan con Colombia. Es una relación como creo que la tienen muchos colombianos, ¿no? De amores y odios. Total. Porque uno ama al país, pero ahí sí, muchas cosas, los políticos sobre todo, que uno no le gustan. Pero no, ha sido interesante, ¿sabes? Afuera aprende uno también a apreciar cosas que uno no tiene allá y viceversa. Hay cosas que tienen ellos allá que nosotros no tenemos acá, entonces está chévere. Jorge, siempre has estado, bueno, desde muy joven, interesado por proyectos de innovación, de desarrollo sostenible, de liderazgo, innovación social, en proyectos de alto impacto, sobre todo en temas de salud, tecnología, comunicación, agricultura, transporte, bueno, logística, un montón de cosas. Yo diría que tú eres un hombre de oficios varios. ¿De dónde viene ese espíritu, ese gusto, ese interés por esos temas? ¿Es heredado, no sé, tu papá, tu mamá? Pues digamos que en mi casa sí tengo como dos vertientes, ¿no? Mi mamá trabaja en temas de salud, ella es citóloga, y mi papá es ingeniero civil, y desde pequeños, junto con mi hermano, nos inculcaron, por así decirlo, algunos hábitos que tal vez incentivaron esa curiosidad. También por ambos lados, tanto paterno como materno, mis abuelos eran empresarios, sí, uno comerciante, y por el lado de mi mamá, mi abuelo Raúl tuvo negocios de muchos tipos. Yo creo que eso es una base y lo demás tiene que ver también con las oportunidades que ellos nos dieron, ¿no? O sea, el hecho de contar con una buena educación, de estar también en un ambiente propicio para explorar esos temas, de exponerse, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablando puntualmente de un hábito de la lectura, no me lo inculcaron precisamente mis papás, pero el hecho de que me hubieran dado la oportunidad de estudiar me permitió llegar ahí. Yo creo que esa amplitud de temas no tiene que ver únicamente con, digamos que con esta situación de trasfondo, sino también con las cosas que uno va viendo en el trasegar. Y porque también en mi caso, yo terminé estudiando administración, también fue por cuestiones como un poco medio fortuitas, ¿sabes? Mi primera carrera no salió tan bien. ¿Qué estudiaste? Ingeniería industrial. ¿Qué pasó? No, yo creo que no conecté ni con el tema, ni con la universidad, ni con el contexto. A pesar de que mis papás querían darme como lo mejor que se podía en la época, lo cual le supuso a ellos también un gran costo. Fue en los Andes la primera vez. Pero no conecté con nada, ¿sabes? No me sentía a gusto en ese ambiente. Ahí me retiré y seguí estudiando, homologué mis materias en otra universidad, en un ambiente en el cual me siento más a gusto, por así decirlo. Me pasé a la Santo Tomás, que fue la universidad donde egresó mi papá, y empecé como a explorar estos temas, pero como te digo, yo no creo que el hecho de haber estudiado, digamos, administración, o siempre lo he creído, como que me tenga que encasillar ahí.
Además porque ya es un tema como de curiosidad intelectual, me parece que si únicamente fuera eso, la administración per se es un poquito aburrida. Es como que siempre he tratado como de salir un poco de la casilla y ver otras cosas que puedan relacionarse, que no necesariamente sean como como el tema del núcleo de la formación, ¿no? A ti la gente te conoce en diferentes facetas, bueno, no solo como emprendedor, vuelvo a nombrar, a repetir el término, me perdonarás si tienes un término mejor, me lo dices. Como tutor, como investigador, sé que has apoyado a empresas pequeñas con proyectos de negocios desde cero. También algunas personas te conocerán por tu tiempo con Easy Taxi. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esas. Creo que con las empresas hubo algo llamado Ney Valley. Sí. Y luego estuvo Easy Taxi. Yo empecé mi carrera con Easy Taxi, ¿sí? Como tal mi formación profesional se acaba. Después de eso yo hago una pequeña pasantía en esa época todavía estaba Carrefour acá y la hice en temas de manejo de Big Data para hacer estrategias comerciales, manejo de precios. Después de eso se me da la oportunidad de entrar como al mundo de las startups, ¿no? Del emprendimiento de base tecnológica. Ahí empiezo en Easy Taxi. Ahí vimos, junto con un equipo de 3 personas, hicimos crecer esa iniciativa una iniciativa que funcionaba en una oficina prestada, éramos 3 contándome a mí, y cuando yo me retiré después de casi 3 años, eran más o menos 300 colaboradores, y yo manejaba un área de 60 personas, más o menos. Después de eso seguí trabajando en el mismo segmento, pero dependiendo de las cosas que surgían. Trabajé después en investigación e innovación social en la región donde ahorita están teniendo el problema con el agua en Bogotá, en Chingaza. Precisamente el proyecto tenía que ver con ahorro de agua en zonas rurales. Increíble como es ahora de pertinente, pero pues bueno. Después de eso en emprendimiento de base tecnológica, pero con agricultura orgánica en Medellín, en un emprendimiento que se llama Perdón, Sembraviva. este proyecto en Chingaza Sí. Fue el de la Liga del Agua. Ese fue el de la Liga del Agua. Que fue con Eso fue una alianza escuelas. Sí, eso fue una alianza público-privada entre la Gobernación de Cundinamarca y la Universidad de los Andes con una empresa consultora. Yo trabajaba para la empresa consultora. Y la idea era construir un sistema de educación que estuviera basado en red, o sea, con uso de celulares, para estudiantes en 2 escuelas rurales. No mentiras, eran más, eran 22 y eran 12 municipios. Más o menos estamos hablando de unos 1.500 estudiantes. Y lo interesante era que era una propuesta que estaba como un poco más allá del estado del arte de la época, porque si tú te lo puedes imaginar, es como si fueras al colegio y parte de la clase de informática enfrente del computador era jugar un juego que te enseñaba acerca de conservación, medio ambiente, cuidado del recurso hídrico, y a medida que ganabas puntos podías, por ejemplo, comprar cosas en la tienda, ir a jornadas de reforestación, ir a también torneos de fútbol intercolegiado con las otras escuelas participantes en el proyecto de educación. O sea, era una cosa que trataba de desligar lo virtual y hacia volverlo real, por así decirlo. Yo creo que para los chicos, para los jóvenes era algo interesante, no era como hacer algo y ganarse un premio aburrido. Claro, no, fue tremendo porque o sea, plantear un producto, este producto no sale como de mi inventiva ni nada, no. Se conformó un equipo brutal, interdisciplinario de comunicadores sociales, sociólogos, teníamos también un antropólogo, teníamos una persona que tenía un posgrado en interacción humano-producto. Entonces fue muy interesante porque de verdad se construyó algo que estaba como en serio en el límite de lo que se había hecho antes, ni siquiera en Colombia, sino en Latinoamérica. Y la solución surge desde ir y trabajar con comunidad, ir y conocerlos, estar en contacto con los niños, con los papás, con los profesores. Eso fue un proceso de más o menos 6 meses trabajando en campo. ¿Qué impacto tuvo ese proyecto en la gente de la zona? Pasaron varias cosas. La primera es que cualitativamente yo creo que dentro de los pobladores y los niños sobre todo hubo, tal vez yo creo que se siembra una semilla acerca del sentido de posibilidad. En la forma en la cual encuentras individuos y seres humanos haciendo cosas increíbles que tú no te imaginabas en partes muy remotas. ¿Sí? Lo segundo es que cuantitativamente se logró un ahorro. Las métricas mostraron rangos de ahorro entre el 9 al 12% en los hogares, es decir que los niños
son un buen punto de entrada para propiciar hábitos virtuosos dentro de las familias, ¿sí? Porque si son capaces de convencer a sus papás y a los otros integrantes de montarse en este tipo de procesos de cambio. Y lo tercero es que no solamente se lleva a cabo el proceso con ellos, sino que también se les muestran otras realidades. Por ejemplo, cuando celebramos a nivel de cierre estos intercolegiados como premio, nos contaban que a pesar de que las escuelas eran regionales y de una misma región, nunca habían tenido la oportunidad de encontrarse dentro del currículo del programa normal que se lleva en esos colegios. Es decir, nunca se había propiciado un espacio de encuentro para que al menos los niños se conozcan y al conocerse pues compartan distintas realidades, ¿no? Y de ahí pasas, ahora estábamos hablando de Siembra Viva, hasta donde recuerdo leí era algo de la granja a la puerta del cliente. Sí, yo me retiro de Easytaxi a esta oportunidad y fue la primera vez en mi vida que me retiro de un trabajo para irme para otro por menos salario y por una mejor, por así decirlo, por un contexto un poco más interesante, porque tenía otras capacidades que no tenía en mi trabajo anterior. Después me voy para Siembra Viva porque se acaba el término del proyecto, y en Siembra Viva es básicamente una empresa tipo B, que son empresas que cuidan al mismo tiempo el componente social, económico y ambiental de lo que hacen, y estaban haciendo algo que para la época me parecía a mí era muy nuevo, tal vez eso también les costó en su momento para escalar y crecer, y es que estaban promoviendo el hecho de comer comida que tuviera un origen más consciente. Ellos trabajan con agricultura regenerativa y agroecología, que es también un poco de hacia dónde están marchando las tendencias en agricultura. Y lo interesante es que lo hacían directamente con campesinos, no solamente por medio de utilizar estas técnicas, sino también poniendo una base transversal de herramientas tecnológicas. Ahí estaba yo ya llevaba como 5 años buscando una oportunidad de salir a estudiar. Yo había hecho ya mi posgrado en economía en los Andes, y después de eso me gané una beca del gobierno sueco. Ellos tienen como una organización que se parece al DAAD, que es una organización alemana que promueve la educación a nivel internacional, o el intercambio educativo a nivel internacional con el país. La de los suecos se llama el Instituto Sueco y tienen una convocatoria anual. Yo apliqué y afortunadamente salí seleccionado, y en ese año me fui a estudiar 2 años a Suecia, a la Universidad de Uppsala, que queda un poquito al norte de Estocolmo, y ahí hice mi máster en ciencia en desarrollo sostenible. Jorge, mucha gente, al menos acá en Neiva, te conoce por el patio. Eso está chévere, yo te iba a hacer la aclaración sobre eso. A mí nadie me conoce por el patio. ¿Ah, no? De pronto tú, Sebas, que ahí está. Bueno, solo nosotros. Sebas, que está ahí tras bambalinas, David, que lo conocí hoy. Nosotros 3 lo conocemos por el... Bueno, yo creería que la mayoría de gente creí que te conocían por el patio. No, y yo los que conozco, los conozco es porque están como en el ecosistema, ¿sabes? O en el gremio. Por ejemplo, a ti llegué por Juan, que fue el que nos presentó después de que hicieron esa buena entrevista. Y ahí me di cuenta que obviamente también estás en el gremio, pues porque esto es contenido, ¿no? Esto es parte de las industrias creativas. A Sebas también, porque se mueve con temas, cuando lo conocí, se mueve, yo creo que todavía, ¿no? Temas de música, de producción. Pero si tú me preguntas si me conocen mucho, no, y no es coincidencial, es porque yo no tengo esa... Pues es que tampoco eres, esta es la palabra, yo creo, apropiada, farandulero, ¿no? Tampoco es algo que te interese, sí, es decir, no, estás trabajando y eso es lo que importa. Sí, y me gusta pensar en el patio como una persona que debería pararse en sus propios pies, no a la sombra de Jorge Arce persona. ¿Sí? Entonces, entre yo más dispensable sea, tanto en la administración del negocio como en la proyección de la imagen del proyecto, mejor. Porque no, como te digo, no comparto el hecho de que tenga que ser así, ¿sí? El patio no puede ser mi marca personal. Y segundo, ya una organización es, para bien o para mal, el reflejo de los vicios y las virtudes de sus fundadores o de su fundador.
yo creo que con eso tiene suficiente el proyecto para con qué cargar, ¿no? Entonces, sí, no, nunca he creído que esa sea la forma, me parece que él debe ser una persona por sí misma y yo simplemente soy una persona que sirve a la causa del proyecto. Llega al patio a una ciudad como Neiva, donde, no sé actualmente, pero en su momento, estamos hablando de que hace 8 años. Hace 8 años, este año cumplimos, en este momento están cumpliendo 8 años, en abril. Donde no se respiraba ambiente cultural. Sí. Una ciudad que yo diría, y de pronto algunos me den duro por lo que voy a decir, aún carece de espacios culturales. ¿Cómo fue? ¿Por qué nació el patio y por qué Neiva? No, yo no creo que te vayan a dar duro por eso, yo creo que es una realidad que muchos, incluso gestores, otros actores del gremio, comparten totalmente, ¿sí? Además porque sí tiene que haber en gran parte la forma en la cual el gobierno ha manejado el tema. Si algo aprendí estando en las instancias en las cuales estuve, y ahorita último, porque mi trabajo de investigación se trataba sobre una parte, sobre el impacto de la cultura y proveer servicios de cultura, sobre todo en ruralidad, es que sin gobierno eso no... Si el que te trate de vender que los privados podemos solos, no, eso es mentira. En todos los países desarrollados, este tipo de provisión de servicios básicos como la cultura han venido funcionando y evolucionando, es porque tienen detrás como principal apoyante al gobierno, ya sea local, el de la ciudad. Sí, yo vivía en Hamburgo hace 2 meses y hay casas culturales como el patio con trayectorias de 50, 60 años. Maravilloso. Donde lo que hacemos acá en el patio, que es un servicio de restauración todos los días, para ellos es un complemento del ingreso. ¿Dónde viene el principal ingreso? De que el gobierno hace rato se dio cuenta de que esto es importante. Sí, porque la cultura es lo que aceita las relaciones humanas dentro de una comunidad. Llama a las relaciones económicas, políticas, sociales, las que quieras, es la cultura porque son los hábitos de las personas de acuerdo al contexto. Si ahora lo juntas con el ejercicio también del arte, que es precisamente una forma que tiene el ser humano para interpretar y entender mejor su contexto, ¿sí? Pues imagínate, estamos hablando de una ciudad donde carecemos de espacios suficientes para practicar el arte, es decir que algunas veces no entendemos muy bien el contexto en el que estamos, ni lo practicamos desde pequeños, ese entendimiento, y por el otro lado, una carencia de ejercicios de cultura, es decir que no tenemos necesariamente formas de desarrollar hábitos virtuosos que sean identitarios del huilense o del neivano dentro de la sociedad que tratamos de construir y proyectar. ¿Y qué cultura? Porque mucha gente... Bueno, uno nombra cultura y la gente dice San Pedro, Rajaleñas, cabalgata, sanjuanero. Son tradiciones. Exacto, pero cultura es, yo creo que empieza desde ceder el paso, no pasarse un semáforo en rojo, es un tema bastante amplio. Eso es parte de la cultura, ¿sabes? El hecho de, hasta incluso el hecho de la honestidad a la hora de entablar relaciones humanas. No hablemos ni siquiera todavía si son una vez más políticas, económicas. Ese tipo de cosas pueden llegar a ser hábitos identitarios, pero se tienen que practicar con suficiente consistencia para que definitivamente queden ahí de alguna manera firmes en ese grupo de cuestiones que son inamovibles, de esos principios o hábitos identitarios de la comunidad. El patio nace como una respuesta, pero yo también estaría mintiendo si dijera una historia así romántica como no, es que no había espacios no, eso es mentira. El patio sencillamente nace es porque al principio era un restaurante y yo estaba con otros 4 socios, otros 3, perdón, entre ellos mi hermano y otros 2 amigos. Y en esa época yo estaba cerrando el proyecto del Guavio, del Chingaza, y una parte de nuestra propuesta fue precisamente empezar a atacar la construcción de hábitos en ese momento sobre el consumo de agua con arte. Y teníamos un artista ya, un diseño de una estrategia de participación. Y tal vez, no sé, yo les doy el beneficio de la duda. Trabajamos con un capítulo de los Andes de ingeniería que se llama Ingenieros Sin Fronteras, y yo creo que no le copiaron mucho la idea porque tal vez no es su campo, ¿sí? Porque esto ya se desliga un poco de la ingeniería y tiene que ver un poco más tal vez con las ciencias sociales. No les gustó, está bien, ellos eran los que mandaban, yo me traje la idea, hice el pitch aquí con mis socios, les sonó. Además, afortunadamente, dentro de ese pitch me encargué de sondear qué había pasado antes en Neiva, y antes de nosotros hubo personas muy, muy valientes haciendo cosas, ¿sí? Casa Teatro,
otro tipo de emprendimientos pequeños. Al mismo tiempo nosotros también hubo otro emprendimiento que se llamó La Madriguera, de muchachos de la USCO, Taller Sur Colombiano, también de muchachos autogestionados. O sea, iniciativas ha habido. El problema es que el ecosistema neivano, y hasta tal vez diría yo huilense, y hasta cierto punto colombiano, está en pañales, porque como no hay gobierno que lo apoye, pues marcha el ritmo en el cual los privados pueden hacerlo, y los privados sucede pues que ya tienen suficientes pues retos, ¿no? Vivir en Colombia todos los días, levantar todos los días es un reto. Sí, exacto. Entonces no se da como tan fácil como se da en el caso que yo les comentaba hace un momento de Hamburgo, en el cual el gobierno dice, no se preocupe por comer, aquí está la plata, usted preocúpese por hacer cultura. No, aquí me toca preocuparme por comer, por hacer cultura, por la DIAN también, por la alcaldía, me han llegado también extorsiones, o sea, ¿sabes? No es fácil. No es fácil. Pero la apuesta empezó a rendir frutos porque tú decías ahorita algo que me quedó sonando y es, no se respira. No, mira que sí se respira. Yo que le complementaré lo que decías, no se respira es como debería. Porque talento, o sea... Ay. No, o sea, Neiva no está explorando el potencial, es sencillamente porque no hay una madurez en la visión política de lo importante que puede llegar a ser esto para una ciudad que tiene tantos y tan variados limitantes económicos y socioeconómicos. Pero ahí también entra el trabajo, no sé, bueno, del gobierno, de las casas culturales, de la Secretaría de Cultura, lo que tú decías, la parte privada no puede sola. Ajá. Entonces, yo creo que hace falta eso, pero también siento que ha sido un ejercicio, no sé tú cómo lo veas, de educar a la gente. Sí, es que pasa algo y es que como usualmente sucede en los problemas en sistemas complejos, una sociedad es un sistema complejo, es que algunas veces un problema sirve de retroalimentación para otro problema, ¿sí? Se crean ciclos de retroalimentación. Entonces si tú no tienes escenarios, un ecosistema construido alrededor de la cultura donde haya gestores, empresas, artistas, personas que proveen servicios a los artistas como productores y demás, ellos no pueden ejercer su función, por lo tanto no entran en contacto con el público, ergo no hay un desarrollo de público. Entonces la gente que se acostumbra a que las manifestaciones de culturas, como tú le decías ahorita, son el San Pedro. Trago y música. Sí, y no está mal, el problema es que eso sea lo único, porque pues yo también mentiría, yo viví en Suecia un poco más de 1 año y medio y la gente, y allá son bebedores fuertes, ¿sabes? O sea, no voy a decir que es que acá tomamos más aguardiente, no, en Suecia beben mucho más. ¿Cuál es el tema? Que hace rato hay conformado un abanico de opciones para las personas que sencillamente no quieren únicamente eso. Entonces sí, uno se puede ir a emborrachar todos los sábados, pero otros también podemos ir a teatros, otros también podemos ir a, por ejemplo, mi bar favorito en Estocolmo era un bar de jazz africano, ¿sabes? Yo no le voy a pedir a Neiva que tenga un bar de jazz africano, pero al menos tenga un bar donde transiten las bandas, ¿sabes? Donde haya un circuito, porque talento hay. Tenemos el conservatorio, hay un montón de músicos, jóvenes produciendo, o sea, talento y potencial sí hay. Que se faciliten los espacios porque también hay muchas veces muchos peros, ¿no? Muchos obstáculos. La gente intenta, pero hay un montón de trabas para lograrlo. Tú decías que acabas de decir algo que me iba a gustar, yo voy a acompañarte para no dejarte sola con eso. Gracias. El problema es que la política... Dale. Sí, la política tiene una capacidad de deformar y algunas veces incluso hasta de envilecer las ideas más nobles y posiblemente tal vez las más pertinentes. Yo sí tuve discusiones algunas veces con encargados, delegados de la Secretaría y demás, y el problema es el mismo que sucede en otros estamentos. Yo no voy a decir que es endémico de la Secretaría de Cultura o de las personas que están relacionadas con cultura, no. Y es que se ponen personas que no solamente no están preparadas técnicamente para hacer lo que se les está pidiendo, sino que también se ven a gatas porque sencillamente no saben interpretar el medio en el cual están desenvolviéndose y mucho menos diagnosticar de manera asertiva los problemas que tiene ese medio. Entonces, imagínate, tienes entonces a un grupo de personas que llevan años esperando soluciones, incluso que han llegado al punto de generarse animadversión entre ellos por pelearse esas migajas que tira el gobierno. Y ahora vas a tenerlos a ellos teniendo discusiones con las mismas personas que han engendrado el problema, porque son personas como te lo decía ahorita, y de pronto no son los procesos, pero
El problema es que esa es la sensación que le dejan al gremio, ¿sabes? No me acuerdo quién era el que dijo esto, creo que era Raúl Freire, creo que es un politólogo francés de hace un tiempo, y decía, el problema no es únicamente, ya llegado en la política, el problema no es únicamente la acción, sino la sospecha. Entonces, si tú me pones a tener discusiones con personas que no pueden tener una discusión porque no están preparados, tú quieres hablar, por ejemplo, de cómo están curando el Museo de Arte Contemporáneo del Huila, tiene un nombre hasta chévere, se llama el MAC, y no pueden darte fe de ni siquiera qué es desarrollar una línea curatorial. Yo digo, estoy hablando con la pared, ¿sabes? Sí, queda un malestar. Sí, y de pronto no se dan cuenta, y les doy el beneficio de la duda a las administraciones. Dale, es el mejor esfuerzo que puedes hacer, pero cuando están poniendo una persona que no están preparada, esta es la parte en la cual no les va a gustar a algunos, eso también se llama corrupción. ¿Sí? Cuando yo acepto un cargo para el cual no estoy listo. No estoy listo, eso es corrupción. ¿Sí? Y el tema es que en el momento todos chéveres, pues porque los que están detrás de ese funcionario, pues algunos ganan, pero en términos netos, la sociedad y la comunidad es la que pierde. Claro, es un beneficio individual, ¿no? Para un grupo muy reducido de personas. ¿No crees que a veces todo esto es como luchar contra la corriente? Sí, en un país como Colombia, sí. Sí. Y ahorita, mientras que lo estábamos hablando como en el tema, ¿y sabes qué es lo más difícil? Me pongo a pensar, yo ni siquiera debería ponerme acá de llorón. Imagínate los que son artistas de base. O sea, tu profesión es trabajar en contra de la corriente. Todo el tiempo. Sí, yo al menos, pues, ¿sí me entiendes? O sea, tengo mi negocio y mi carrera es una cosa distinta y eso, pero en cambio estas personas, no sé, y yo lo he hablado algunas veces con ellos, se sienten atrapados. El último fenómeno que he visto, y de pronto ustedes lo han escuchado, es que los artistas, aquí hay un talento brutal, se van de Neiva, y detrás de ellos se van las capacidades, se va esa visión que tenían de promover el hecho de que las personas accedieran a un producto, llámese musical, o teatral, o plástico. El problema es ese, sin hablar de las que se van del país. Creo que el año pasado fue el éxodo más grande, si no estoy mal, de la historia reciente, 1 millón de personas. Y ahí hay que preguntarnos, no únicamente, una vez más, costo-oportunidad, ¿no? ¿Qué hubiera sido si se hubieran quedado? Sino también, y esta ya es lógica económica, Colombia básicamente los preparó y se fueron a crear valor en otro lado. O sea, Colombia compró el huevito, lo cocinó, le echó la sal y otro se lo está comiendo porque no sabemos poner el talento en buen uso. Y una persona buena, esto lo aprendí cuando trabajaba con startups, no se va a quedar bregando si sabe que hay otros lugares donde no tiene que bregar tanto y tan innecesariamente. Total. Sí, o sea, entonces ese sentimiento constantemente, especialmente cuando, y esto no lo digo con ánimo de tirar pullas ni nada, porque esto es un secreto a voces, especialmente cuando se tocan temas de lo público, porque lo público, no voy a generalizar acá, yo confío o no confío más bien, sino me parece que algunas personas están haciendo un buen trabajo, pero la generalidad de la historia, lo que se ha venido haciendo, deja mucho que desear. Sí. Jorge, en 8 años, ¿qué impacto crees que ha tenido el patio en la sociedad opita, neivana? Nosotros tenemos unos números interesantes, no tengo el compendio totalmente, tengo algunos en mi cabeza porque cuando estuve en Alemania, parte de mi proceso fue investigar cómo el patio hace lo que hace y tratar de medirlo, pero ya desde una lógica un poco más científica, desde el ámbito de las herramientas del desarrollo sostenible. Yo lo resumo más que en los números porque son interesantes, son muy buenos. Sí, más de 150 artistas, hemos trabajado con más de 150 artistas, más de 500 toques, más de 40 exposiciones de arte, somos aliados inamovibles de varios festivales de cultura y de arte en Neiva, el Sin Excusas, uno de los más importantes de cine a nivel nacional, Festival de Poesía, Salón de Ilustración, los TED de la Universidad Surcolombiana, pero yo lo resumiría más bien en una frase que una vez un gestor me dijo, y ese día todavía lo recuerdo, y me gusta, cada vez que me da rabia me la recuerdo, y es como ahora. Sí, y es como, oiga, el patio es como la Secretaría de Cultura de la ciudad. Total. Yo creo que muchos estarán de acuerdo con eso. Sí, y esa moneda tiene dos caras, ¿no? O estamos haciendo algo nosotros muy bien, o ya están haciendo algo muy mal. O
se lo dejo a las personas para que lo... Pero fue muy gratificante porque, wow, o sea, ya nos compara con una institución. Y en algún momento ahora estamos únicamente mi hermano y yo, cuando lo visionamos así. Esto debería ser una institución, por eso nunca va a estar mediado ni por Jorge, mi hermano se llama Juan Felipe, ni por Juan Felipe, sino va a estar mediado por los logros que alcance, por la capacidad que tenga de hacer que las demás personas formen asociaciones y sobre todo por el fruto de esas asociaciones, ¿sabes? Que las personas empiecen a ver que definitivamente el nadar a contracorriente genera oportunidades, espacios, dinámicas, que no son las usuales en una ciudad donde estamos desafortunadamente, a excepción de algunos gestores, espacios y personas muy bien acotadas, acostumbrados a engendrar más de lo mismo, porque no voy a decir que es porque es malo, es bueno, no, sino porque algunas veces tal vez es ni siquiera lo más fácil, es tal vez lo más sostenible, ¿sabes? ¿Sí? Entre el patio, por ejemplo, y un estanco, hasta de pronto me ganó mejor el sustento en un estanco. Pero si tuviera tal vez la misma carne ese hueso, no, yo creo que no. Y sin eso, no, yo creo que ni yo, y hablo también, y de manera más importante, ni el equipo también tendrían también el combustible de ese motor. Hablando del equipo, hay algo que a mí me gusta del patio, además del lugar, que como lo pueden ver es bastante agradable. Uno viene acá y además del buen servicio que se ofrece, uno de alguna forma ve que es una familia. Siento que se han enfocado no en mandar, como ustedes son los empleados, tienen que cumplir órdenes, sino que ha sido, yo creo que es tu forma y bueno, la de tu hermano, y no sé si ese fue el ideal de los socios cuando eran 4, que es liderar, pero también desde el ejemplo, sí, desde la práctica, desde también untarse, no es sentarse ni decir usted hace eso, usted hace eso, usted hace lo otro. Y eso me parece bastante interesante, porque no son empleados, es como que también ellos desarrollan sus talentos y son conscientes de lo que pasa a su alrededor y no están solo sirviendo mesas. Sí, yo te la cambiaría de familia a la analogía correcta para nosotros, creo que es de equipo deportivo, ¿sabes? Analogía, digamos, cambio la analogía es porque no tengo nada en contra de esa, pero creo que puede caer en esa misma trampa en la cual cae el emprendimiento con la pasión, sí, ¿sabes? Y es que despierta más emociones. Cambio en un equipo deportivo, si tienes esos lazos, hay compañerismo, hay empatía, nos preocupamos el uno por el otro, pero más allá de eso es trabajo, ¿sí? Y como yo les he dicho muchas veces al equipo, y ellos también me devuelven también muchas veces también formas en las cuales yo me retroalimento de su ejemplo, sin el trabajo no nos conoceríamos ni siquiera, ¿sabes? Entonces yo creo que la correcta es eso, porque a la larga lo que buscamos es que haya un alto rendimiento sin dejar al lado la consideración de que lo media es el factor humano, y para que eso esté bien significa que las personas también tienen que estar bien. Alguna vez durante un tiempo teníamos un eslogan en las camisetas que decía mejores personas, mejor cultura, porque la cultura no hace a las personas necesariamente, las personas hacen la cultura, ¿sí? Y es una misión de cada uno el hecho de llevar eso a cabo, no solamente dentro de la órbita del trabajo, sino también en las relaciones del día a día, con los clientes. Aquí hay un sistema en el patio que es bien interesante, y es que privilegiamos el hecho de que haya el desarrollo del capital humano, del talento, más que capital, porque creemos en el talento de las personas. Nuestro decir cuando entran incluso es que no tienen ellos que ganarse nuestra comida, no, si ya están acá adentro es porque la tienen, y porque también creo en que si tú esperas grandes cosas de las personas, esas personas también terminan devolviendo cosas interesantes. Y en el patio tengo así anécdotas, varias. Las directoras, por ejemplo, las últimas directoras, mujeres jóvenes, supremamente capaces. La última se fue a vivir a España, a hacer su maestría, y ahora estamos con Camila. Ella acaba de cumplir creo que 23 años y es ingeniera industrial.
dirige el patio. El líder de marketing, Nicolás, solía trabajar en trabajos de construcción y hoy en día es un teso manejando Canva y haciendo marketing online. Es porque las personas están ahí, tienen talento. Se les da la confianza también. Y necesitan, y al igual que los artistas en Neiva, eso es un principio, yo creo que se replica. Tú lo que necesitas, tú no necesitas ni que el gobierno haga todo por los artistas, ni el patio haga todo por sus colaboradores. Lo que se necesita es un entorno que propicie el desarrollo de las cualidades de las personas. Eso es el patio y eso debería ser el deber ser de la misión del gobierno en una ciudad, en una comunidad, en un municipio. ¿Tú crees, no sé, los otros socios en esa época, qué ideas tenían y qué los motivó también a crear el patio? Pero no sé si esté mal lo que vaya a decir y cause un poquito de conflicto. Me da la impresión que también el patio para ti, además de todas las ideas que tenías, fue como sacarte una espinita por cosas que, sí lo fue. Que no lograste, Sí. o que quisiste que Siembra Viva, bueno, todo lo que viviste antes, y fueron cosas que no progresaron, que quedaron ahí. Sí, la que no progresó fue la que te comenté en la Liga del Agua. Ajá. Sí, Siembra Viva fue un proceso, se acabó. Yo estoy contento por lo que logré con ellos. Aprendí un montón de cosas y se dejó y yo creo que me aparté en un momento adecuado. Fue más el de la Liga del Agua porque a mí la espina que me quedó fue que al tener un abordaje excesivamente desde una área, de una disciplina del saber, en ese caso pues era más desde el lado de la ingeniería, se estaba dejando de lado la naturaleza interdisciplinaria del problema, ¿sí? Porque es como si yo dijera que para ahorrar agua lo único que necesito son, no sé, ingenieros especializados en hidrología, y no. Necesitas gente que esté especializada en trabajo social, muy posiblemente tal vez necesitas gente también en sociología para que entiendan de las dinámicas de cómo funcionan esas comunidades, posiblemente gente que esté también trabajando en temas de ecología para entender también el contexto, cómo inciden esas personas. O sea, yo creo que ya me entiendes la idea. No es un abordaje desde para mí no puede ser un abordaje desde una disciplina, sobre todo este tipo de problema en donde se unen varias, se intersectan varias disciplinas. A mí sí me quedó una espina, pero la verdad sobre todo me quedó es porque no le habían querido apostar a algo que no conocieran. Y me parece que tal vez a mí la sensación que me quedó fue que se pudo haber cometido el error de pormenorizar, o más bien de darle poco valor a lo que ignoro, ¿sí? Y cuando digo ignorarlo es no únicamente el mundo del arte y la cultura, no, sino la ciencia que hay detrás de eso, porque hay ciencia interesante alrededor de la capacidad que tienen los procesos de arte comunitario a la hora de generar cambios de conciencia, poner una idea en discusión en una comunidad, cambiar los hábitos de una comunidad frente a algo también, ¿sí? O sea, hay formas, si no, no se haría en ninguna otras partes del mundo y sobre todo no se haría en escenarios difíciles, ¿sí? Hay muy buenos trabajos científicos de cómo se ha logrado cosas interesantes, por ejemplo, en zonas de posconflicto. Ya no estoy hablando de ahorrar agua, sino de parar de matarnos, ¿sí? Que eso es un escenario súper extremo. Entonces queda como esa espina y pues aquí como que todo nos decía háganlo. Neiva carece de los escenarios. El estamento político ausente, ¿sí? Brilla por su ausencia. Y además hay una comunidad que vibrante de personas que también, al menos en estos 8 años, y yo digo cuál es el común denominador, de que muchas veces tienen ganas de hacer por el hecho de construir, ¿sí? Después nos preguntamos, algunas veces incluso cómo vamos a comer, pero eso me parece a mí que es muy motivador porque va a la causa, ¿sabes? A la misión, y todos tenemos una misión, tal vez no la misma visión de lo que debería ser, pero sí la misma misión, y es hay que trabajar en pro de construir algo, porque si no, pues si nosotros no hacemos algo, pues nunca va a pasar nada, así de pronto nos demoremos más. Y se reunieron esos tres, tu hermano, dos amigos y mis dos socios, tú. sí. Al principio nos reunimos y lo que empezamos fue a tratar de plantear una estructura muy básica de casa cultural. Entonces, primero un venue o un escenario para eventos de música, y segundo, la posibilidad de albergar también una zona exclusiva para
dar una rotación también a una oferta que había de artistas plásticos. Es una galería. Eso fue evolucionando y empezamos a hacer otros experimentos. Entonces en algunas épocas, no sé, coqueteamos con el cine, coqueteamos con el teatro, después nos dimos cuenta que el espacio no se daba, entonces teatro en escenarios no convencionales, con cosas para niños, talleres, o sea, hemos hecho un montón de cosas. Después de eso nos hemos venido dando cuenta que no deberíamos hacerlo todo, más bien deberíamos asociarnos con otras personas que lo sepan hacer bien, y porque a la larga creo yo que la lógica, y no lo digo yo únicamente yo, sino que también está sorprendentemente la política pública de lo que define una casa cultural, es que uno de sus principales propósitos es invitar a la participación. En un país donde tenemos tantas razones para alienarnos, ¿no? La política, la religión, la proveniencia, bla, bla, bla. Qué bueno sería tener un espacio donde la gente no piensa en eso, sino que viene porque vamos a hablar de eso, sino que vamos a pintar. Y que no se excluya, ¿no? Que yo creo que acá lo manejan muy bien, y es que la entrada es libre. Es libre y además nos esforzamos mucho en que económicamente también corresponda esa promesa. Lo sé porque yo personalmente junto con el equipo recaudamos la información para, por ejemplo, poner nuestros precios. ¿Sí? Yo creo que mucha gente al día de hoy no lo nota, pero el patio, si no es en relación calidad-precio, tal vez uno de los más sólidos. Por lo que les decía, porque la decisión no se toma únicamente como, ay, sí, vamos a poner... No, recaudamos al menos precios de otros, la última vez fueron 10 lugares. Y más otros pilares que tenemos a la hora de constituir eso, porque consideramos que es un tema importante. Si alguien no puede acceder porque no puede pagar así sea una cerveza y sentarse, tenemos que seguir haciéndonos preguntas de cómo se puede garantizar ese acceso, porque sí consideramos que la cultura, ya sea mediada por las artes o por la práctica de alguna otra expresión, es tan básica como el agua o el gas o la electricidad. Lo que pasa es que, una vez más, el problema fundamental al que nos enfrentamos es que no nos hemos dado cuenta de qué tan importante es. ¿Cómo fue la acogida de los artistas cuando empezaron a invitar? ¿Les sonó la idea? Sí, ¿Se le midieron? Sí, o sea, fue interesante porque apenas corrió la voz, fue como, y esto lo digo en el mejor sentido, no me van a tomar a mal, fue como si salían debajo de las piedras, ¿sabes? O sea, eran gente que estaba esperando, pero había un montón. Por fin. Sí. Porque habían escenarios, algunos incluso nos hablaron, eso me pareció súper triste, de cómo les tocaba algunas veces pagar por el escenario, que eso no, eso no tiene lógica. Entonces fue interesante porque se vieron acercando. De los plásticos también tuvimos una respuesta muy interesante, sobre todo también al ofrecernos un ejercicio de curaduría digno, un espacio digno, ¿sabes? Está chévere estar todo el tiempo exponiendo en centros de convenciones y en centros comerciales, pero el espacio de una galería o de un museo, pues es un espacio que no se reemplaza así, porque es un espacio que tiene unas connotaciones y una naturaleza muy distinta. Allá se va a ver arte, ¿sí? Si yo veo arte en San Pedro Plaza, no tengo nada en contra de eso, puedo ver arte, pero también puedo ver un par de boxers, ¿sabes? O sea, y no es, yo no me acuerdo la última vez que me tocó ejercer mi trabajo alrededor, por ejemplo, de distracciones. Y el arte, sea la música, las artes plásticas, es una profesión liberal como cualquier otra, por lo tanto, merece unas condiciones mínimas. Para ellos, yo sí quiero resaltar que del gremio recibimos una muy buena respuesta. Sí nos hemos dado cuenta que desafortunadamente el hecho de que se hayan cometido errores de manera persistente en el paso del tiempo por parte de la administración pública sí ha generado problemas en el ecosistema y en el gremio. Yo podría decirte a ti que hay una especie de traumas, ¿sabes? Eso quería preguntarte, ¿cuáles han sido las luchas? Yo lo veo desde afuera, pero veo un gremio que, como yo se los decía, algunas veces con el ánimo también de sobrevivir, tiene que pelearse hasta puntos que algunas veces pueden ser medio nocivos para el gremio mismo, las ayudas, los fondos, el dinero, ¿sí? Porque como si es una profesión igual que todas, o sea, requiere mantenerse para poder seguirse haciendo. Entonces, ante la precariedad, obviamente la gente se pone en modo supervivencia, ¿no? Sea lo que sea, contra quien sea. Entonces, existe eso. No hay una práctica persistente de la crítica constructiva. Esa es mi visión. Es decir, en el gremio, a mí no me ha pasado porque es una política del patio no responder ese tipo de cosas, pero sí hemos recibido críticas súper fuertes, algunas supremamente tóxicas,
algunas veces también episodios de desinformación. Entonces, son como, cuando yo digo que son como medio traumas, es que como que cada vez que se hace algo mal, o hay un asomo de que pueda haber tal vez algo de injusticia, así no lo sea, la gente de una vez se timbra, ¿no? Como yo creo que en su imaginario no la van a volver a hacer, porque se las hacen todos los años, ¿sí? Un saludo ahí para mis amigos de Corpo San Pedro que saben de qué hablo. Está la desconfianza, ¿no? Sí, ahí tienes el ejemplo del afiche, ¿sabes? Yo no tengo nada en contra, incluso conozco al autor del afiche, una excelente persona, pero, o sea, sí, o sea, mejor dicho, digo, yo no tengo que ser un experto en ese comité para decir, eso era un problema, es un problema obvio que iban a engendrar. Y el problema es que eso deja cicatrices. Y esa clase de cicatrices son de una naturaleza muy distinta, porque son cosas que las personas no olvidan. Cuando usualmente tú eres injusta o injusto dentro de un gremio en el cual lo que están buscando ni siquiera es que les regalen, sino déjeme competir en mérito, ¿sí? Meritocracia. Y aún así, las elecciones y las formas son abiertamente dudosas, cuestionables, ¿sí? No quiero hablar más del jurado ni nada, no, pero como te digo, la forma en la que se realizó, claro, el problema es que deja la sospecha, lo que No, les y decía. también es creer que la gente, los que estamos viendo, somos bobos de alguna forma, ¿no? O sea, y salen a tratar de explicarlo, y es como... Entonces yo también digo, no conocen a su gremio, porque van a tener personas en primera fila, y y algunos los he conocido, muy bien preparados, ni siquiera algunos estudiados, sino muy buenos empíricos, desarrollando toda su carrera a pulso, que van a ver eso con un ojo bien entrenado, estética y conceptualmente, y van a decir, un jurado para seleccionar esto, entonces no hagan convocatoria mejor, ¿sabes? Digan que va a ser sencillamente una cosa cerrada y ya. Sin hablar también de las otras cosas, porque mi mención de Corpo San Pedro, yo los respeto, su trabajo, todo, pero como estamos en una democracia, estoy totalmente en derecho de decir, estoy totalmente en desacuerdo en la forma en que llevan las fiestas, porque la fiesta para mí está deformada totalmente, ¿sí? El San Pedro es... Bueno, muchos se van a ofender ahora también con esto, pero... No, pero yo he visto que lo han dicho en otras entrevistas, pero a mí el San Pedro es... Pero se ofendieron. Bueno, pues que se ofendan, porque desde que no vayamos a las vías de hecho, sino que digamos, intercambiamos y discutamos, yo digo, estamos haciendo algo distinto a lo que se ha hecho en la historia reciente y también pasada de este país. Pero sí, yo no estoy de acuerdo, es porque qué de popular tiene, por ejemplo, yo no sé qué porcentaje estará, pero yo me imagino que tiene que ser uno muy grande, qué de popular tiene el llenar de puestos pagos el poder asistir a las fiestas. Y que la fiesta ya no es del pueblo, ¿no? Sí, y además puestos pagos en una ciudad con un índice de pobreza tan obsceno, ¿sabes? Porque ese día entonces que o me siento en la grada o como, ¿sabes? O quién me va a pagar eso. Además, los precios en las gradas, ¿no? Y porque también se ha desligado totalmente en dos maneras. La parte que a mí me parece más interesante es toda la que pasa como de agache en el cronograma, ¿no? Que son los encuentros de artesanos, cuando viene la gente de la zona rural, y eso me lleva al segundo punto, está totalmente descontextualizada la fiesta. El San Pedro se lo debemos a la gente del campo. Neiva le debe a la gente del campo el San Pedro. Entonces, a la larga no tiene, ¿sabes? No hay una visión, y no hay solamente una visión, sino una idea clara de cuál es la clase de cultura que quieren promover. Y yo hago mucho énfasis en los rurales porque si hay un problema que tiene actualmente Neiva, es que Neiva vive, esa es mi opinión, puedo estar muy equivocado, pero vive a espaldas del resto de la población del departamento, ¿sabes? Neiva, bacano por la capital y eso, pero nos veo poco preocupados, a excepción de que vayamos a comer postre a Rivera, o a que vayamos, no sé, de paseo a San Agustín, o a un glamping. De resto, ¿dónde están los puntos de conexión con esas comunidades? ¿Dónde estamos propendiendo espacios para entender esas otras realidades? Y también para que ellos vengan y vean qué está pasando en la ciudad. O sea, para mí está desfigurada la fiesta, es porque, primero, es popular y no es popular, y segundo, es rural y no es rural. Sí, o sea... ¿Qué aprendizajes te ha dejado el patio en estos 8 años? Yo tuve mucha suerte en que muchas de las cosas que he aplicado en el patio las había aprendido en otros contextos en los cuales no tenía los mismos riesgos del patio, porque emprendía como un trabajo o creaba empresa como un trabajo, entonces me pagaban bien o mal, ¿sabes? Saliera o no saliera. Entonces aprendí muchas cosas. Igual no estuve nunca en la posición de que no saliera, afortunadamente nos surtió la apuesta.
Entonces muchas de las cosas que, digamos, desde el lado de empresa que puedo aprender, los aprendí es ya como exclusivamente el tema, por ejemplo, de restauración. Entonces yo diría que una de las cosas que aprendí es que esto, o sea, el servicio de, un buen servicio de comida y restauración es un tema muy complejo. O sea, a mí me cambió la perspectiva de volverme a sentar en otro restaurante, a volverme más respetuoso, a volverme más empático con las personas que están detrás de lo que hacen eso es posible, a cuando cometen errores también, tener uno un sentido no únicamente de humanidad, sino de respeto también por el trabajo del otro, porque los errores pueden pasar. Entonces como que tiene uno que también sufrirlo como para poderse poner en esos zapatos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una lección fundamental. La otra que aprendí es, diría yo, como el núcleo ya de lo que es la rama del conocimiento en la cual trabajo. Esto no es un aprendizaje, sino tal vez un mayor regalo que me ha dado, y es el hecho de que hoy en día disfrute el arte como antes no lo disfrutaba. Sí, Jorge antes del patio no entraba a un museo ni por error. Jorge después del patio, como visita obligada cuando va a algún lugar, sí, porque un museo es como una forma rápida, muy interactiva, muy entretenida para mí, de darte una idea de cuál es el estado anímico, estético, hasta social, económico y político de una sociedad. Porque un museo es como, alguien alguna vez lo definió, no me acuerdo quién, como un compendio, una colección de objetos que representan tal vez los triunfos y los puntos más bajos de esa sociedad, porque son retratos a través de la historia del devenir de esas sociedades plasmados en el arte, ¿sí? Entonces yo creo que eso es un regalo muy grande que me ha dado, el poder no solamente disfrutarlo, sino entenderlo más allá del ámbito del arte como una herramienta también para transmitir ideas, para tratar problemáticas. Y la tercera cosa, yo creo que tiene que ver con las personas y con el trabajo en equipo. Y tiene que ver sobre todo con el hecho de la paciencia, ¿sabes? De que muchas veces las cosas salen adelante, no necesariamente porque estamos haciendo un esfuerzo para que salgan adelante, sino también porque es importante también trabar esas relaciones con personas que tengan la capacidad de, como te lo decía ahorita en uno de los descansos, hacer de este espacio o del espacio que uno comparta el deber ser de lo que debería ser, ¿sí? el espacio o el etos en el que nos movemos ya como comunidad y como sociedad. Es como si todo lo demás afuera está tan complejo, al menos hagamos que aquí adentro de la empresa sea llevadero, sí. Y tratemos al máximo de que no sea precisamente un reflejo de todo lo que no nos gusta del contexto, sino más bien de todo lo que nos gusta y queremos exaltar. ¿Qué sueñas, no sueños personales, porque debes tener un montón, pero socialmente? La paz mundial, no mentiras. No, que haya cambio. Y es un sueño porque también los sueños tienen algunas veces una connotación de imposibilidad, ¿no? Porque es difícil, ¿sí? O sea, yo sigo siendo de alguna manera, una persona que cree la capacidad de los seres humanos para cambiar, sobre todo porque cuando uno tiene empresa entra en momentos en los cuales uno pierde la fe en la humanidad y al otro día tiene que recuperarla, porque si tienes, por ejemplo, una diferencia con una persona, no puedes obviamente poner a todos en esa misma vara, ¿sí? Hay que diferenciar, pero yo creo que sería algo relacionado con el cambio y sobre todo con la conciencia, porque el cambio empieza con la conciencia de las personas. Y si te digo a nivel local al menos, una cosa de pronto un poco más posible, que le apuesten a la cultura, no por el patio, sino por el ecosistema, porque hay muchas personas en Neiva que no solamente se podrían estar ganando el sustento de una manera no solamente más digna, sino también valiosa para la comunidad. Y por otro lado, hay una cantidad de cosas que todavía yo creo que no hemos medido ni entendido que podrían estar pasando si esas personas que son buenas haciendo su oficio pudieran hacerlo. Sí, una vez más el concepto de costo de oportunidad. Entonces me gustaría, sueño con una administración más propositiva y que escuche. Sueño con funcionarios que se aterricen y entiendan más las realidades de las personas. Sueño con que ojalá escojamos dirigentes que sean mucho más conscientes y que no sean tan éticamente reprochables, ¿sí?
porque imagínate, si el liderazgo, por ejemplo, ha funcionado en una empresa, imagínate lo que podría ser a nivel de una administración pública. Sí, que eso es una cosa que está totalmente pues, desfigurada. Entonces yo todavía digo que, o sea, sueño y me gustaría creer que se le puede seguir apostando al cambio, pero también algunas veces trato de ser muy aterrizado y sé que ese sueño está difícil. Está complejo. Sí, está complejo. Está complejo. Algún día. Sí, como lo decía ahorita, pasa primero algo o cambiamos o nos va a llevar el cambio climático. Jorge, gracias por una tarde tan amena. Esta vez no fue Coffees and Stories, sino cerveza and Stories. Gracias. No, a ustedes. Y gracias por todo lo que charlamos hoy, pero también por por el impacto que estás generando. No sé si estoy hablando a nombre de todos los neivanos o pitas, pero bueno, al menos de parte de nosotros tres, gracias. Yo lo recibo a nombre del equipo, porque no es Jorge, sino el equipo del patio, son más de 20 personas actualmente, de los artistas, porque ellos también vienen y hacen su parte, y su parte es supremamente importante, de los gestores, porque también jóvenes que se la están jugando y otras personas que también están establecidas, que también de alguna manera, a pesar de que hacen cosas, se han venido invisibilizando, de otras personas que hacen parte de esa cadena de suministro. Sí, el patio es simplemente otro engranaje, ¿sí? Hoy tuve la oportunidad ojalá el día de mañana otras personas del gremio y del ecosistema sigan teniendo la oportunidad de levantar la voz para que las personas se den cuenta, no solamente de que vale la pena apostarle, sino que también como público la invitación es a que asistan, a que apoyen, a que vengan a los espacios, a que escuchen la música y vean el arte de los artistas locales. Son al fin y al cabo, digamos, los seres humanos que están desarrollando este tipo de profesiones que están más cerca de nuestro entorno geográfico. Y para ustedes la verdad es el agradecimiento porque siempre es chévere ser escuchado. Gracias. Y a ustedes gracias y nos vemos en otro episodio. Chao. Salud.